Y bien, por el momento aquí las noticias. Soy Juan José Ríos. A las 8:45 continúa con el análisis y las entrevistas. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Juan José. Arrancamos ya a las 8:45 en esta etapa de entrevistas y análisis. Bienvenidos todos acá a Canal Antigua y también saludamos a Cristian Castillo, que se suma como todos los jueves a esta mesa. ¿Cómo estás, Cristian? Mario, buenas noches. Un jueves más y seguimos escalando la curva, Mario. Sigue esto, ¿no? No hay forma de que esto desescale y bueno, pasamos del temor de llegar a los 500 a sobrepasar los 1000 y nadie ha dicho nada. Pero Cristian, yo siento, ¿no? Siento que como que también ya la lógica nos ha empezado a cambiar a que empezamos a convivir con el virus, ¿no? O sea, el pánico de hace 2 meses creo que ha ido bajando un poco, ¿no? Sí, pero también los datos dejaron de circular. Porque el famoso tablero es más es voluntad individual. Cada quien interesado en darle seguimiento a la evolución de la pandemia debe meterse y analizar. Antes era ya un poco más, digamos, era más procesada la información. Pero bueno, así estamos. Ya estamos conviviendo con el virus. Eso Así seguro. es, conviviendo con el virus, pero sin embargo no hay que bajar la guardia. Desde luego. Eso hay que tomarlo muy en cuenta y es que vamos a hablar precisamente de los esfuerzos que se hacen en diferentes esferas para que precisamente, pues bueno, hay que convivir con el virus, pero no bajar la guardia y sobre todo darle respaldo a la población, sobre todo de forma preventiva. Y es que con el propósito de acercar la atención médica a los vecinos, recientemente la comuna capitalina, con el apoyo de entidades públicas y privadas, han puesto en marcha el proyecto Centro de Bienestar Respiratorio. Los servicios corresponden a un primer nivel de atención en salud, lo que significa que no son hospitales, sino centros orientados a la educación y sobre todo prevención de este tema. Y estos centros cuentan con herramientas tecnológicas para categorizar preliminarmente dónde se brinda la atención médica a través de telemedicina. Este modelo de centro de bienestar respiratorio también se ha presentado a otras alcaldías del país para que otros jefes ediles puedan replicar este modelo. Vamos a conversar esta noche con Héctor Flores, secretario general de la Municipalidad de Guatemala, y con Edgar López, presidente del Consejo Médico de la Ciudad de Guatemala. A los dos, bienvenidos acá a las 8:45. Muy buenas noches, Mario, y muy buenas noches, Cristian. Aquí, pues es un gusto también mandar un saludo a toda su teleaudiencia y pues aquí listos y dispuestos para atender las inquietudes que ustedes nos puedan plantear. Muchas gracias. Doctor López, estos centros municipales están dirigidos principalmente al primer nivel de atención y se habla de educación y prevención. ¿Qué más hay que educar sobre toda la información que ya ha circulado y cuál es el seguimiento que le darán a esta estrategia de educación y prevención? Muchas gracias, buenas noches. Efectivamente, estos centros de asistencia respiratoria están basados en el principio de atención primaria. La atención primaria en medicina es fundamental, es básica y eventualmente, como bien se ha mencionado, tienen un propósito preventivo. En estos centros se elabora una ficha epidemiológica que a cada persona que asiste le permite clasificarle y seguido a eso el tener una consulta con un médico o con una médica a través de telemedicina, en donde se orienta en base a los signos, a los síntomas que presenta esta persona, encaminados a ver si efectivamente esa consulta corresponde a alguna otra patología de origen respiratorio por la misma temporada, por ejemplo, un catarro común, una influenza u otra patología, o bien se puede encaminar a lo que llamamos un caso sospechoso de COVID. Y basado en ese diagnóstico presuntivo, entonces dar el consejo apropiado que puede derivar en incluso el proporcionar un kit de medicamentos. Ahora bien, señor Flores, ¿cuántos centros como este se piensan replicar en la ciudad capital de Guatemala
entendemos el primero se ha inaugurado en la zona 18. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué otro sector de la ciudad capital de Guatemala? ¿Es en base al número de población, al número de casos? ¿O cuál es el criterio para seguir replicando el modelo? Bueno, antes que nada, déjeme compartirle que el alcalde Ricardo Quiñones organizó la ciudad de Guatemala a partir del denominado Plan Santiago, que contempló 3 ejes para la administración de esta época que nos está tocando vivir. Uno de los ejes tiene que ver con la contención y la aseguración el aseguramiento de la prestación de los servicios públicos municipales, la continuidad de los mismos, sin los cuales la atención de la ciudad sería imposible. Otro tiene que ver directamente con la respuesta a la administración a esta epidemia que vivimos, que se le denominó en el plan la etapa de mitigación, y la tercera etapa, pues, que tiene que ver con la nueva normalidad, que el alcalde Quiñones lo ve como la fase de la reactivación económica que seguramente habrá de venir en el momento en el que logremos superar este problema que vivimos. Dentro de la etapa de mitigación, lo que se ha visto y la instrucción del señor alcalde fue que aperturáramos en una primera fase 4 centros de bienestar respiratorio, 4 campamentos que hemos denominado centros de bienestar respiratorio, uno en cada punto cardinal de la ciudad. Tenemos actualmente ya inaugurados 4 centros, uno ubicado en la Colonia Maya, en la zona 18, que fue el primero que inauguramos hace 2 semanas y media, y después fuimos a inaugurar uno a la Colonia Castillo Lara, entre la Colonia Castillo Lara y la Quinta Samayoa, en la zona 7. Luego fuimos a la zona 6, sobre el Boulevard de la Pedrera, está el campamento de la zona 6, a unos 800 metros antes de llegar al Estadio de la Pedrera, sobre el Boulevard de la Pedrera. Y recientemente, este lunes que concluyó, inauguramos uno al final de la avenida La Petapa, en la zona 12, equidistante de zona 12 y zona 21, y un poco la idea y la instrucción del señor alcalde fue que tuviéramos un centro de bienestar respiratorio en cada punto cardinal. La idea en esta primera etapa era actuar lo más rápido, la instrucción fue aperturarlo lo más rápido que se pudiera, con la idea de tener y posibilitar que las personas se pudieran acercar a estos lugares en estos 4 puntos que ya señalé. Tenemos una segunda etapa en la que en esta primera, por cuestiones de velocidad, muchos de los lugares que habilitamos eran lugares ya construidos, ya hechos, digamos, habilitados normalmente para otro tipo de actividades municipales, como centros de capacitación, por ejemplo, que los tuvimos que adaptar al funcionamiento y al servicio de estos centros de bienestar respiratorio. Ahora, a partir del día lunes, empezamos la modalidad de campamentos, pero ya tipo carpa, para poder, digamos, posibilitar dentro del modelo la posibilidad de funcionar en terrenos que se pueden habilitar, y con una metodología que estoy seguro ahora que se está replicando esto para distintas municipalidades en el país. Este modelo se va a inaugurar el día lunes en la zona 16. Posteriormente a esta inauguración, el siguiente lunes ya estamos preparando, y están nuestros equipos de planificación y diseño preparando el formato de campamentos móviles, que estos van a funcionar a través del empleo de furgones que van a estar siendo movilizados con una logística y un diseño a distintas zonas de la ciudad. La idea que tenemos es que van a funcionar 3 días en una colonia, va a haber un día para traslado y 3 días nos vamos a otra zona. Obviamente todo este esfuerzo que ha sido el producto de una articulación que el señor alcalde ha promovido, y pues por supuesto el equipo AVE de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias de la ciudad, que es al que se le ha confiado la coordinación del esfuerzo. Están trabajando arduamente, y sí ha sido posible porque el Ministerio de Salud, la COPRECOVID, el Ministerio de la Defensa, la iniciativa privada agrupada en el CONCID, el Consejo Médico,
incluso un grupo de voluntarios médicos, todos nos hemos unido para hacer posible este proyecto, Mario. Doctor López, ¿qué personal encontrará la población del municipio de Guatemala en estos espacios? ¿Cuál es el nivel profesional del personal que está? ¿Y cuáles son las garantías de que este personal tiene todo lo necesario para no contagiarse, para no ser difusores del virus? Muchas gracias. Una preguntante. En cada campamento hay un médico o médica colegiada activa que circula y es responsable de la verificación de todo el tema médico que compete. Luego hay un personal auxiliar de apoyo que incluye a los bomberos municipales que tienen entrenamiento especial técnico para esto y que eventualmente contribuyen enormemente al trabajo. Y luego están los médicos atendiendo telemedicina, que son médicos colegiados o médicas colegiadas, que eventualmente son quienes atienden directamente al vecino que asiste. Todos ellos tienen también un entrenamiento en técnicas de bioseguridad. Y ese equipo es proporcionado a todas las personas que ahí asisten. De hecho, un vecino que asiste, antes de que abran el centro, este centro es sanitizado, es completamente riguroso el tema de limpieza y control de sanitización que se tiene, y cada uno de los que asiste a la atención de los vecinos tiene la protección debida. Ahora bien, Cristian, si me permite, tal vez ahí, ahondando un poquito más en la pregunta que usted hacía, es importante hacer notar que los bomberos municipales han jugado un papel muy importante alrededor de la implementación de estos centros. Se han seguido de alguna manera los protocolos que ellos manejan en el empleo de estos trajes de bioseguridad que bien señalaba el doctor Edgar López. Ellos de alguna manera nos han ayudado también en la parte de capacitación, y déjenme comentarle también que para que estos campamentos funcionen, no es solo la parte de estructura lo que se ve, sino que es necesario que cuenten con 3 instrumentos. Hay 3 documentos que rigen el caminar diario de estos centros. Uno, hay un manual de triaje o clasificatorio de pacientes. 2, hay un protocolo de bioseguridad que marca las medidas desde el orden en que se ponen los distintos componentes de un traje, también cómo se lo quitan, incluso hasta las reglas de si algunos del personal tienen necesidad de hacer uso del servicio sanitario, del baño, también se sigue un protocolo, no es un tema, digamos, sencillo de atender, porque sí se cuida esto con bastante rigurosidad. Y también hay un tercer documento que es el protocolo de desinfección de las instalaciones, que contempla 2 desinfecciones profundas, uno al inicio de la jornada, antes de que se abra al público, otro al finalizar la jornada, y de ahí las desinfecciones intermedias, porque una vez que un usuario hace uso de una silla o toca un escritorio dentro del campamento, inmediatamente después pasa el equipo encargado de sanitizar para que el siguiente paciente encuentre, se siente y toque un escritorio que está desinfectado antes de ser usado. Ahora bien, doctor López, ¿qué pasa, por ejemplo, digamos, ya a la fecha, al día de hoy, habrán ya muchas personas asintomáticas en la ciudad capital de Guatemala? ¿Qué pasa si alguien llega a este centro y, digamos, solicita que se le haga una prueba, pero obviamente ustedes ahí no pueden hacer pruebas? ¿Cuál es el protocolo a seguir si alguien dice, miren, fíjese que yo empiezo a tener la sospecha de que quizá pueda tener COVID-19? ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Lo remiten a un hospital? ¿Cuáles son los pasos? Muy bien. Primero, como decíamos al principio, es a través de la ficha epidemiológica y de esta teleconsulta que eventualmente uno como doctor empieza a orientar su caso. Obviamente en estos centros no se hace la prueba, así que en base a esa ficha y a esos hallazgos por historia clínica es que se va encaminando hacia lo que puede ser un caso sospechoso.
Esos casos, como bien se mencionó, puede ir desde un caso asintomático hasta alguien que tenga un COVID leve, o moderado o severo. Un extremo de ese severo puede ser alguien que a simple vista asista al campamento y esté en tal condición crítica que los bomberos municipales, que generalmente tienen una unidad en las afueras del campamento, le trasladarían directamente, dada su condición, a uno de los hospitales nacionales en coordinación con el Ministerio de Salud. Pero los otros, que son casos en donde eventualmente ese asintomático o ese leve o ese moderado, entonces sigue un consejo y ese consejo es el que el doctor da y que guarda la salida por donde, además de esto, vas a tomar las indicaciones que va a contener este kit de medicinas que te va a hacer llegar y que eventualmente está indicado las dosis, bajo qué signos o síntomas se deben de tomar y cuáles son las condiciones que a él lo deberían de alertar para volver a llamar. Y hay un call center también que funciona un poquito de la mano, en donde de todas maneras hay un contacto con indicaciones de que si pasa algo diferente a las indicaciones o después que las indicaciones se dieran, él pueda tener un seguimiento. Licenciado Flores, estamos hablando de más de 3 millones de personas en el municipio de la capital, en la ciudad capital, en el municipio de Guatemala. Más o menos, ¿cuál es la capacidad de atención de estos centros en cada una de las áreas y si cuenta con los insumos necesarios para atender una demanda masiva? Sí, mire, todos los centros, el proceso está diseñado para que podamos atender 128 personas por centro. Eso nos da un total en los días de atención que estamos atendiendo de lunes a sábado de 3,000 personas al mes por centro. De manera que en este momento, con los 4 centros que tenemos una capacidad para atender 12,000 personas en un mes. A la presente fecha, con las 2 semanas y media, 3 semanas que vamos ajustando y en la forma como se han ido aperturando, también déjeme compartirle que tenemos ya 1,000 personas atendidas que de alguna manera ejemplifican e ilustran lo valioso que es el que le hagamos frente a esta epidemia del COVID a partir de la atención primaria, porque efectivamente de no estar, digamos, estos centros, estaríamos hablando de 1,000 personas más que estarían haciendo presión a nuestro sistema hospitalario. De esta forma, digamos, llevando la atención al barrio, conforme el alcalde Quiñones lo ha instruido, pues al final lo que logramos es que muchas de las personas logramos atenderlas ahí. Y también un dato importante que le quiero compartir es que, como bien señalaba el doctor López, en esta época del año, por el invierno, ¿verdad? Es muy típica la influenza, pero también el dengue porque proliferan los zancudos y en este momento tenemos un 14% de las personas atendidas que han sido diagnosticadas con este tipo de enfermedades que no son COVID y que no obstante estaban muy angustiadas porque tenían algún síntoma, un problema de dolor de garganta y digamos estos centros de bienestar respiratorio pues de alguna manera ayudaron a que pues llevaran tranquilidad a sus familias, pero también que no fueran a buscar una ayuda hospitalaria en donde la posibilidad de contagiarse podía ser un poco más alta. Ahora bien, doctor López, si hablamos de que la finalidad también de estos centros es la prevención, en la ciudad capital de Guatemala, bueno, en sí la región central del país es donde se concentra el mayor número de contagios. Si hablamos de prevención, ¿qué aspectos hay que reforzarle al capitalino para prevenir que se contagie de COVID? ¿Cuáles cree usted que son esos elementos a reforzar? Bueno, yo creo de que cuando hablamos de atención primaria, justamente la prevención está mucho antes que llegar a esta consulta, a ese centro respiratorio. Hoy está perfectamente probado que el uso de la mascarilla, que el distanciamiento social, que el lavado de las manos son... ¿Nos escucha, doctor? el factor y Bueno, eventualmente
estar debidamente informados. Doctor, perdón, doctor, que lo interrumpa. Se congeló su intervención al inicio. ¿Pudiese repetir, por favor, los elementos que estaba mencionando en cuanto a reforzar el tema de prevención? Por favor. Creo que tenemos algún problema de comunicación. Problemas. ¿Nos escucha ya, doctor? Ahora sí. Si pudiese repetirnos los elementos en cuanto a prevención. Con mucho gusto. Creo que está perfectamente probado que el uso de la mascarilla y el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de las manos, son medidas perfectamente probadas ya de mucho antes que atender incluso la consulta. El cuarto consejo debiera de ser hacia buscar la información correcta. Una persona, un vecino bien informado, es un vecino que va a tener menos chance de tener pánico ante mitos, ideas, en fin, que pudieran confundirle su mismo motivo de consultar. Y creo yo que también el darse cuenta de que uno conoce su organismo y uno sabe cuando pareciera ser que está subiendo la temperatura, pareciera ser que hay un dolor de cabeza, de oídos o de garganta que no se tenía antes, pareciera ser que el dolor de músculos, de piernas que hay, está más exagerado que en otras condiciones, que la pérdida del olfato, la pérdida del gusto cuando uno está comiendo y eventualmente, no digamos, cuando hay malestares como el que cuesta respirar, el que alguien empieza a tener dificultad para respirar. Y también tener en cuenta que están agregadas también algunas condiciones intestinales como la diarrea, entre otras. El tener información de todas estas cosas nos pueden hacer prevenir. Por supuesto que ayuda también el estar atento al vecino que de repente nos enteramos que lo tuvo o el compañero de trabajo que también contó que lo tuvo y que eventualmente son condiciones que si las sumamos nos puede ayudar en mucho a que consultemos con mucho tiempo antes de que nosotros desarrollemos signos que nos pudieran llevar incluso hasta desarrollar un COVID moderado o severo. Licenciado Flores, en su intervención anterior dio un dato muy interesante, que el 14% de las personas que han asistido han presentado un cuadro de dengue. Y esto es sumamente valioso, puesto que hay poca estadística confiable en torno a cómo se está comportando, no solo el virus, sino otras enfermedades que por la época tienen incidencia. ¿Sería usted tan amable de compartirnos los datos estadísticos con los que cuenta a partir de la atención de las personas que ya se han acercado a estos centros de atención respiratoria? Pues sí, el dato que le compartía del 14% se reparte entre algunos casos de dengue, digamos, que muestran temperatura, y los médicos lo que han dicho es, bueno, hay que practicarse la prueba, digamos, y finalmente sale positiva. Es decir, que la temperatura que le tenía afligida a la gente realmente se debía a esa causa, pero también hay casos de influenza. Ambos están contenidos en eso. El resto han sido casos de efectivamente COVID, pero el porcentaje restante, y afortunadamente, o una gran mayoría de ese porcentaje restante están clasificados conforme a nuestro manual de triaje en casos leves, que digamos es la esencia, la razón de existir del campamento. De hecho, es importante mencionar que cuando la persona ya llega muy descompensada, justo como lo decía el doctor López, porque si ha llegado gente que llega en el nivel más alto de gravedad que tiene nuestro manual, pues en ese momento ya no es, digamos que ya no lo podemos atender en el campamento, pero sí nosotros le facilitamos el traslado a los centros asistenciales. Yo creo que es muy importante, llegado a este punto, hacer notar que la Municipalidad de Guatemala, y hacer una invitación a todos los televidentes, que hay muchas herramientas que dentro del Plan Santiago creado por el alcalde Quiñones están previstos para atender la enfermedad hoy en día. Los protocolos, es decir, ¿qué hay que hacer? Porque la parte educativa es importante. Hay todo un catálogo de protocolos que están colocados en las aplicaciones que maneja la ciudad de Guatemala. Se generó en algún momento, porque esta enfermedad lo que hizo fue que nos generó temor a todos, temor a contagio. Y eso generó un efecto de no quererse ir a hacer pruebas. Bueno, la Municipalidad de Guatemala responde con una aplicación que se llama Medicae,
Y ese Medicabe no es otra cosa que un test electrónico para que le dictamina si usted es un caso sospechoso de COVID o no. Y a partir de ese punto, digamos, sin salir de su casa, usted ya tiene la posibilidad desde la misma aplicación de pedir, ella misma lo conduce a otra herramienta que se ha puesto a disposición de los vecinos, que es el call center. Desde la misma aplicación, una vez que le sale el resultado del COVID sospechoso, usted puede contactar a nuestro call center y el call center es atendido por un equipo de médicos que le orientan para que le consiguen una cita en un campamento o le consiguen una ambulancia, dependiendo cuál sea la situación, digamos, que arroje como consecuencia del test. Y en ese sentido, pues yo quisiera invitar a que solo tienen que descargar una aplicación que se llama Ave Ciudad, y dentro de la aplicación Ave Ciudad usted la baja gratuitamente a su teléfono, sea que tenga un Android a través de un Play Store o si tiene un iPhone a través del App Store, baja Ave Ciudad, ahí busca Medicabe y ya tiene el test para podérselo practicar. Ese mismo test lo tenemos nosotros dentro de los campamentos para que cuando se le piden datos a la gente, ahí mismo se le practica el test y eso permite generar una ficha médica que los médicos reciben electrónicamente para poder atender de una manera más pronta, digamos, a los vecinos que se acercan. Hay que llegar a los centros, nos parece, y es lo que hemos observado, esta enfermedad no tiene por qué ser fatal. Si en el primer momento que siento un síntoma en una etapa temprana, llego, asisto, pierdo el temor de llegar. En el momento en el que siento que algo en mi cuerpo no está bien, ahí no importa si es un simple catarro, un resfriado o algo, ahí de todas maneras los médicos le van a atender en condiciones seguras y le van a prescribir, pero es importante que llegue para sacarse la duda. Eso es una cordial invitación a los vecinos para que hagan uso de estos centros de bienestar respiratorio. Bueno, muchas gracias a Héctor Flores, secretario general de la Municipalidad de Guatemala, por esta información en cuanto a las herramientas, también las aplicaciones que usted puede descargar y la operatividad de estos centros. Doctor López, le quiero pedir por favor un último mensaje, una idea final para los capitalinos. Hay, digamos, todavía hay un poco de temor, es comprensible, nos enfrentamos a algo completamente desconocido, pero también creo que rescatando un poco de las palabras del secretario, pues esto no tiene que ser letal. Uno puede buscar atención temprana. Un último mensaje en torno a esto también, por favor. Muchas gracias. Este es un excelente ejemplo de cooperación de la metrópoli hacia lo que es la medicina preventiva. Nosotros conocemos nuestro organismo y justo sabemos cuando hay algo que no está funcionando bien. Es el momento de consultar. Estos campamentos tienen una atención sumamente profesional. El COVID no está colgado de una cadena que dice COVID. Puede representar varias cosas antes de, pero si llega a ser COVID y es temprano, puede prevenirse el que esto se complique y pase a otros estadios. Por favor, consultar y por favor, mantengamos esas medidas inmediatas de prevención, la mascarilla, el distanciamiento social, lavámonos las manos frecuentemente. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor López. Feliz noche. Y también al secretario Flores. Feliz noche. Bueno, Cristians, la verdad, ahí está la información. Ustedes pueden descargar esta aplicación Ave Ciudad para poder tener a la mano pues ya todas las herramientas que nos explicó el secretario y sobre todo pues creo que yo rescato esa última frase. Esto no tiene que ser letal. En un momento temprano se puede prevenir que las cosas se compliquen. Y eso es un tema de cultura, Mario, porque los guatemaltecos hasta que ya estamos en una fase de cualquier enfermedad, no solo el tema de COVID-19, cualquier enfermedad, los guatemaltecos esperamos hasta estar ya en un cuadro muy complejo para buscar la atención profesional. El mensaje y tal vez el elemento central de estos centros de atención es la prevención, es decir, claro, en la fase temprana de un malestar, poder buscar la ayuda profesional que nos oriente y nos pueda evitar llegar a un cuadro clínico más complicado. Por supuesto, 10 de la noche con 4 minutos, vamos a hacer una pausa y volvemos con el segundo tema de la noche.